los invito a escuchar, a celebrar y a vivir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de la liturgia católica de este domingo 15 del tiempo ordinario del ciclo C del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un maestro de la ley que quería poner a prueba a Jesús se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, se las vendó, después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al posadero diciéndole: cuídalo y si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: pues vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. La pregunta que hace a Jesús el letrado del Evangelio es la pregunta fundamental de la existencia humana y motor de nuestras historias personales y comunitarias. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? La síntesis de la vida de Jesús y de los cristianos es el mandamiento nuevo del amor. Pero muchos, como el letrado, se preguntan: ¿cómo tengo que amar? ¿Qué es amar? ¿Qué tengo que hacer para amar y ser feliz? Los cristianos le hacemos esa pregunta a Jesús y Él nos responde: practicar la misericordia. Es decir, tratar a los demás del mismo modo, con el mismo amor con el que Dios nos ama. Como el buen samaritano de la parábola de hoy, que, aunque iba de viaje, es decir, estaba ocupado en sus asuntos, llegó al lugar donde se encontraba el necesitado, se abajó, se aproximó, tomó la iniciativa, lo vio, porque casi siempre pasamos de largo sin querer ver al otro y a sus necesidades. Sintió lástima, compasión, piedad, misericordia, es decir, experimentó el mismo estremecimiento de todo su ser que Jesús experimenta siempre frente a todos los necesitados y que lo empuja a actuar, a solucionar, a sanar, a salvar. Se le acercó, le vendó las heridas con aceite y vino, productos de lujo en la época, lo montó en su propia cabalgadura, en su propia historia personal y en sus mismas condiciones de vida. Lo llevó a una posada, el mejor hospedaje de la época. Lo cuidó, se comprometió con la vida del hermano en necesidad, pagó anticipadamente por sus cuidados, pidió que cuidaran de él, se comprometió a regresar por él, en fin, hizo suyos los problemas del otro. Porque amar es mucho más que dar por caridad lo que se debe y corresponde por justicia. Amar para alcanzar vida abundante, para ser felices, es mucho más que dar moneditas para aplacar nuestra conciencia, para deshacernos de lo que nos sobra, para lograr condecoraciones y aplausos, utilizando para ello y como objetos a los más necesitados. Amar es mucho más que nuestras pobres caricaturas del amor. Amar nos exige
usar siempre y con todos, especialmente con los más apaleados por el camino de la vida, la misma medida que usa el Padre con nosotros, la misericordia sin medida que usa el Padre con nosotros. Sed compasivos, como vuestro Padre del cielo es compasivo y misericordioso. Sed perfectos, amar perfectamente, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Ser hijos, a imagen y semejanza del Padre. El mandato de Jesús, buen samaritano, al letrado, nos lo repite hoy a cada uno de nosotros. Si quieres ser feliz, vete, haz tú lo mismo. Dios y Nuestra Señora de la Consolación nos bendigan siempre y aquí nos encontraremos cada domingo. Muchas gracias.